somos quienes estamos cara a cara frente a este problema, somos quienes le ponemos el cuerpo y garantizamos este derecho, aún con el marco restrictivo legal actual. Así que comentar un poco eso y haciendo énfasis en esto de que el aborto existe y nosotros podemos hacer porque le ponemos el cuerpo, sea cual sea el estatus legislativo del lugar donde esté, aquella persona gestante que esté decidida a interrumpir su embarazo va hacia adelante con esa decisión, sea cual sea la ley que exista. Entonces, ahí estamos nosotros para garantizar que esto sea de una manera segura y con los estándares de calidad según la OMS y todas las organizaciones internacionales como establecen. Bien, Bettina, ¿cómo ha venido trabajando Eso el grupo que creemos vos que... representás? Y nosotros, de manera individual, cada profesional desde su lugar de trabajo tiene el contacto con los pacientes y garantiza ahí, utilizando la ley que tenemos en el Código Penal hace más de 100 años, en el marco restrictivo, repito, actual, que no es lo que queremos, por eso seguimos luchando para avanzar. Somos más de 2.000 profesionales a lo largo y ancho de todo el país, conformando más de 500 equipos interdisciplinarios. Trabajamos muy de conjunto con las células socorristas que hay en distintos puntos también del país, y utilizando las dos causales que hoy en día nos permite el Código Penal, que son el causal violación y el causal salud, entendiendo la salud desde una mirada bien amplia, como tal establece la definición de la OMS, que es un completo de estado de bienestar biopsico, socioemocional. Y Como ahí está. profesional de la salud, hay que reconocer que en cuanto a las estadísticas, allí hay una materia pendiente dentro de todo lo que tiene que ver con este debate de esta ley en Argentina. Hay un pendiente porque las estadísticas no reflejan para nada la realidad de esta situación, ¿no? No, bueno, eso tiene que ver con la clandestinidad, que no hay estadísticas que sean reales. Nosotros desde la red tenemos números que yo en este momento no manejo, por supuesto, pero incluso desde mi experiencia personal, que no hace mucho tiempo que formo parte de la red, hará unos 2 años y el último año me lo pasó de licencia por la pandemia, tengo más de 20 acompañamientos hechos en el marco de la ley actual. Así que damos fe de que es una necesidad urgente la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Nos sentamos delante de alguien a quien le tenemos que explicar por qué ustedes creen que sí a esta ley, y en esto quiero que tengas en cuenta un poco el peso que tiene en Argentina la Iglesia, sobre todo teniendo en cuenta las últimas horas que ha habido un comunicado duro de la Iglesia argentina en referente a este tema. Ceci, ¿cómo estás? Te escuchamos. Lo importante acá es que tenemos que tener muy en claro que no se trata de aborto sí, aborto no. El aborto es una realidad, y como ya dijo Bettina, el aborto existe incluso por fuera del marco normativo. Entonces, la situación acá es si el aborto es legal o es ilegal. Si sigue siendo ilegal, vamos a seguir sin tener estadísticas serias y vamos a tener que recurrir a las estadísticas internacionales para entender un poco qué es lo que está pasando. Y también, como dijo Bettina, cuando una mujer tiene un embarazo no deseado, sea cual sea la causa que llevó a ese embarazo, la decisión está tomada, está clara, y hay un montón de datos que se muestran muy fuertes de que las mujeres terminan realizando el aborto en las condiciones en las que puedan acceder. Y eso nos pone muy en riesgo y genera un montón de consecuencias. Y también genera un montón de consecuencias en esta situación de no poder estar acompañadas y no poder tener una situación de un aborto legal y seguro, el hecho de no poder contarlo, ¿no? Se mezclan un montón de cosas y eso impacta muchas veces en la psicología. Pero esto no significa, como dicen, que una mujer que hace un aborto después se deprime. Hay muchos estudios que dicen que eso es más que nada un mito, y que sí hay estudios más serios que muestran a nivel psicológico que un embarazo forzado y no deseado sí genera impactos en la psicología de estas mujeres. Entonces, es entendible que mucha gente sienta que no, que la vida hay que protegerla, pero no se está discutiendo eso. Y en esto tenemos que ser súper firmes. El punto no es aborto sí, aborto no. El punto es si el aborto pasa a ser legal o si sigue siendo clandestino. Los aspectos que vinieron a flexibilizar un poco los aspectos de discusión y a unificar un poco de criterios que se acomodaron en la ley, que me parece que es lo que ha hecho camino para que definitivamente se aprueben. ¿Qué opinan de eso? Que son algunos conceptos que antes se había habido por la negativa
y la ley no salió en Argentina? Bueno, en cuanto al tema, digamos, las modificaciones que se hicieron a lo último fueron dos. Una tiene que ver con la objeción de conciencia, que por supuesto que estamos absolutamente en contra, no de la objeción de conciencia personal, porque cada médico tiene el derecho de decidir y libertad de credos, por supuesto, pero entendemos que es lo que se ha venido utilizando como herramienta para obstaculizar el acceso al derecho de la interrupción legal del embarazo, incluso con la ley que tenemos actualmente, incluso con los causales violación, como es el caso, como hay muchos casos hubo en el país en los últimos tiempos, como en Tucumán, con esa nenita que le terminaron haciendo una cesárea, en Santiago del Estero también hubo un caso. Entonces, no es, digamos, en contra de la objeción de conciencia de cada médico en particular, pero sí de la objeción de conciencia, sobre todo institucional, porque es lo que va a determinar después que en muchos lugares, y sobre todo en aquellas provincias por ahí más tradicionales, más clericales, donde la iglesia tiene mayor injerencia, terminan siendo obstaculizado el acceso a este derecho. Si bien en la modificación dice que aquella institución donde no haya un profesional que no tenga la objeción de conciencia, o sea, que esté de acuerdo en garantizar el acceso al aborto, tienen la obligación de derivarla a un lugar donde sí, haciéndose cargo de todos los costos, sabemos que es muy tramposo y que ahí está la posible traba a ejercer después este derecho, que es el derecho a interrumpir un embarazo no deseado. ¿Cuánto crees que pesa y que puede llegar a pesar a último momento, obviamente ya con la decisión del Senado, la Iglesia Argentina? Sí, nosotros junto con las consignas de aborto legal, educación sexual integral y anticonceptivos para poder decidir tranquilas, llevamos también la consigna de la separación de la Iglesia y del Estado, porque sabemos que la Iglesia pisa fuertemente en cuestiones estatales, si bien nada tienen que ver y nada hacen a la vida del ciudadano común. Creemos en la libertad de credos y cada uno puede tener la religión que quiera y expresarla y profesarla como se le antoje, pero esto no tiene por qué tener injerencia en políticas públicas, sobre todo teniendo en cuenta que la cuestión de las interrupciones del embarazo es una cuestión urgente de salud pública, entonces no consideramos que las creencias personales tengan que tener injerencia ahí.